Hoy vamos a meternos de lleno en ese plano secreto que decide, bueno, desde la música que escuchamos hasta la ruta más corta para ir al trabajo. Hoy analizamos qué es exactamente un algoritmo. Y para empezar, a ver, una pregunta. ¿Qué puede tener en común algo tan de toda la vida como seguir una receta con la tecnología que nos guía por una ciudad que no conocemos? A simple vista, la verdad es que parecen cosas que no tienen nada que ver. Pues aquí está la clave del asunto. Los dos, en el fondo, siguen una especie de plano secreto. Un conjunto de instrucciones, paso a paso, un guión que hay que seguir a rajatabla para llegar de un punto A un punto B. Así que, venga, vamos a entrar de lleno en este plano secreto, porque en cuanto se entiende, de verdad, se empieza a ver por todas partes. Pensemos un momento. El típico manual de instrucciones de un electrodoméstico, pues eso es un algoritmo. El método que aprendimos en el colegio para multiplicar también es un algoritmo. Pero es que incluso nuestra rutina de cada mañana, desde que suena la alarma hasta que salimos por la puerta, es una secuencia de pasos para conseguir un objetivo. Los algoritmos son, por así decirlo, la estructura oculta de muchísimas de nuestras acciones del día a día. Vale, ahora vamos a pasar de estos ejemplos cotidianos a algo más concreto. Vamos a definir de una forma un poco más formal cuál es la receta exacta de un algoritmo. Si nos ponemos técnicos, un algoritmo es un conjunto de instrucciones que sigue unas reglas muy claras. Tienen que ser finitas, o sea, tener un final, ordenadas porque la secuencia importa, y mucho, y precisas, sin dejar ningún espacio para la duda. Y su objetivo es simple, pero a la vez muy potente: resolver un problema o completar una tarea. Y si lo simplificamos todavía más, al final todo algoritmo se reduce a tres partes clave. Primero, el input, la entrada, que son los ingredientes con los que vamos a empezar. Segundo, el proceso, que es la serie de pasos que transforman esos ingredientes. Y tercero, el output, la salida. Vamos, el plato final, la solución al problema. Y ojo, para que una serie de instrucciones sea un algoritmo de verdad, tiene que cumplir estas 4 condiciones sí o sí. Tiene que ser preciso. Añadir una pizca de sal es ambiguo, no nos vale. Un algoritmo necesita una cantidad exacta. Ordenado, es de cajón. No se puede hornear el bizcocho antes de mezclar los ingredientes. El orden es fundamental. Finito, tiene que terminar en algún momento, como una receta, no puede tener infinitos pasos. Y por último, tiene que estar definido. Esto significa que si se siguen las instrucciones al pie de la letra con los mismos ingredientes, el resultado siempre será el mismo. Y ahí está la base de su fiabilidad. Bien, con esta base ya clara, vamos a dar el salto. Vamos a ver cómo este concepto, que nos resulta tan familiar en la cocina, se convierte en el verdadero motor del mundo digital. Y aquí es donde entra en juego la programación. Es que, en esencia, es justo eso: el arte de coger una idea, una solución a un problema, y traducirla a un algoritmo que una máquina pueda entender y ejecutar. Es como un puente entre nuestra lógica, la lógica humana, y la increíble capacidad de cálculo de un ordenador. Fijaos, esto ilustra el desafío a la perfección. A una persona le dices, pon la tetera al fuego, y lo entiende, capta el contexto. A una máquina, en cambio, hay que darle instrucciones sin ninguna ambigüedad, como se ve en el pseudocódigo, que es una especie de lenguaje intermedio entre el nuestro y el de la máquina. Ahí se le diría, si la temperatura es menor de 100, entonces aumenta el calor. Cada paso tiene que ser explícito, tiene que ser lógico, no hay otra. Bueno, para que todo esto no se quede solo en la teoría, vamos a ver un algoritmo en plena acción. Vamos a visualizar uno de los más básicos y fundamentales que existen, el de ordenamiento. Aquí tenemos nuestro input, una lista de números totalmente desordenados. El objetivo del algoritmo es muy sencillo: reorganizarlos, ponerlos de menor a mayor. Y el algoritmo se pone a trabajar. Empieza comparando los dos primeros, el 5 y el 3. Como 5 es mayor que 3, pues los intercambia. Luego sigue, compara el 5 y el 8, ahí los deja como están. Luego el 8 y el 4 y los intercambia, y así, paso a paso. Al final de esta primera pasada, el número más grande, el 8, ya se ha colocado en su sitio. Y ahora el proceso se repite. El algoritmo vuelve a recorrer la lista y poco a poco los números van encontrando su lugar. La lógica es muy simple, pero al repetirla de forma sistemática consigue poner orden donde antes había caos. Y después de varias pasadas, ¡tachán!, llegamos al output. La lista está perfectamente ordenada. El algoritmo ha cumplido su misión siguiendo una serie de pasos muy simples y, sobre todo, muy precisos. Ahora que hemos visto el cómo funciona uno por dentro, vamos a ampliar un poco la perspectiva para entender el impacto real que tienen en nuestro mundo. Es que hay muchísimos tipos. Por ejemplo, están los de búsqueda, como el que usa Google para encontrar justo lo que necesitamos en una milésima de segundo. Luego tenemos los de ordenamiento, que son el motor que permite a una tienda online, por ejemplo, mostrar los productos del más barato al más caro.
Y también están los algoritmos que llaman voraces o greedy, que son los que utiliza un GPS para calcular la ruta más rápida, eligiendo la mejor opción que ve en cada cruce sin pensar en lo que vendrá después. Entonces, el punto clave es este. Los algoritmos no son solo herramientas que están ahí esperando a que las usemos, están todo el rato trabajando en segundo plano, y no solo nos facilitan las cosas, sino que influyen activamente en las decisiones que tomamos, a veces de formas que ni nos damos cuenta, como cuando deciden qué oferta nos enseñan primero. Y todo esto nos lleva a la parte final que, la verdad, quizás sea la más importante, el papel que juegan los algoritmos en el futuro que ya estamos construyendo. Esta es una pregunta fundamental. A ver, si los algoritmos eligen las noticias que leemos, los productos que compramos e incluso las calles por las que conducimos, ¿quién diseña estos algoritmos? ¿Y con qué criterios lo hace? Es que es vital recordar que detrás de cada algoritmo no hay una máquina sin alma, sino una persona o un equipo de personas. Diseñarlos es una tarea profundamente creativa, que exige entender el problema a fondo para poder resolverlo. Y son precisamente estos diseños los que forman la mismísima base de tecnologías tan punteras como la inteligencia artificial o el aprendizaje automático. Así que para terminar, quedémonos con esta idea. Un algoritmo es mucho más que una simple receta o una lista de pasos. Es la herramienta con la que literalmente estamos programando y automatizando el mañana. Entenderlos, por tanto, no es solo algo técnico, es entender el lenguaje con el que se está escribiendo nuestro futuro.